Buenos días. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Brisa Antón, Joaquín Laimito, Claudio Quintanilla y quien les habla, Andrea Marín, van a hablar aspectos generales sobre la obra La palabra del mudo, de Julio Ramón Ribeiro. La palabra del mudo es una compilación de cuentos de Julio Ramón Ribeiro, en el que asimismo figuran prólogos del autor. Esta compilación incluye cuentos nuevos que no se dieron en las versiones originales de sus libros de relato, además de cuentos inéditos, pudiendo apreciarse los diversos estilos de que maneja el autor: cuentos de realismo, urbano, evocativos o fantásticos. Julio Ramón Ribeiro nació en Lima, Perú, el 31 de agosto de 1919. Fue hijo de Julio Ribeiro y Mercedes Zúñiga, siendo el primero de 4 hijos. Inició sus estudios de letras en la Universidad Católica de Perú. Gracias a una beca que recibió para estudiar en Madrid, pudo recorrer toda Europa escribiendo su primer libro, Los Gallinazos sin Plumas. Fue nombrado agregado cultural peruano en París y delegado junto ante la UNESCO, hasta llegar al cargo de embajador peruano ante la UNESCO. Se casó con Alida Cordero y tuvieron un hijo. En 1993 se estableció en Lima, donde se distinguió con el Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Cultura, y galardonado en 1994 con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Cuádruple, muriendo solo días después de recibir tal premio, el 4 de diciembre de 1994. En esta compilación de obras literarias, libro, llamada Palabra del Mudo, presenta el género narrativo tipo cuento. Su argumento. Para iniciar, este libro está compuesto en su interior por distintas historias que relatan situaciones diferentes como de abuso, discriminación y superioridad, la cual hace que la narrativa resalte el protagonismo de aquellos que son menos privilegiados o su voz no es escuchada. De hecho, el autor ha indicado en cartas que el título de la obra fue un acto para honrar a aquellos que son menospreciados. Sin embargo, hay muchos que indican que este libro se basa en su vida. Personajes de La palabra del mudo. A continuación les estaré dando la entrada a algunos personajes que aparecen en esta gran recopilación de cuentos. En el caso de la primera historia, Los Gallinazos sin Plumas, en este relato podemos encontrar a dos hermanos, Efraín y Enrique, quienes viven bajo el yugo de su abuelo. Asimismo, encontramos a Don Santos, abuelo de estos dos hermanos, un hombre completamente egoísta. Luego, si seguimos avanzando, tenemos Interior L. Los personajes que le dan vida a esta historia son un colchonero, que no era padre y viudo, y su hija Paulina, quien resulta estar embarazada producto de una violación. Mientras sale la vela es el nombre de otro de estos cuentos que podemos encontrar. Sus personajes son doña Mercedes y su esposo Moisés, quien era alcohólico y trabajaba de albañil. También por momentos podemos observar la aparición de su hijo Panchito. Igualmente podemos mencionar En la comisaría, otro título de algunos cuentos. En esta historia podemos ver los buenos amigos Martín y Ricardo. Por último, pero no menos importante, también podemos mencionar Junta de Acreedores. En el transcurso de esta historia podemos resaltar los personajes de Roberto del Mar, quien tiene una bodega quien debe reunirse con algunos representantes de otras empresas. Esta recopilación de cuentos contiene Los Gallinazos sin Plumas, Cuentos de Circunstancias, Las Botellas y los Hombres, Los Cautivos, El próximo mes de Nivelo, Tristes Querellas en la Vieja Quinta y Solo para Fumadores. El tema. Sus historias nos plantean una situación de manipulación y explotación por parte de alguna persona cercana, por consecuencia de tantas injusticias, maltratos y abusos, decidiendo por tomar alguna acción. Resumen. Todas las historias nos relatan la situación que podían sentir los que son menos privilegiados y están privados de poder hablar. En estos se tocan temas como el racismo, el privilegio y supremacía blanca, las emociones, la superficialidad, entre otros. Intentó centrarse lo más que pudo en los aspectos socioculturales que vivió el Perú. De esta manera busca llevar un mensaje de cambio y de reflexión ante las injusticias y el egoísmo que se puede sentir.
Algunos valores que podemos encontrar en esta obra son el coraje, la responsabilidad, la avaricia, la valentía y la puntualidad. ¿Cómo se publicó? Este libro fue publicado por primera vez en 1972 y posteriormente han surgido nuevas ediciones que han ido incrementando la cantidad de los relatos compilados hasta abarcar su obra cuentística completa. Datos curiosos de la obra. Es uno de los tantos libros publicados por el autor peruano. Fue compuesta en su interior por una compilación de cuentos. Estas historias relatan la situación que podrían sentir los que son menos privilegiados y están privados de poder hablar. Muchas de estas historias reflejan cosas vividas por el autor. Esto hace referencia a la discriminación, la importancia por lo material y los abusos. El autor ha indicado que en cartas que en el título de la obra fue un acto para honrar a aquellos que son menospreciados y marginados. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a exponer la obra Los gallinazos sin plumas. Los integrantes son Marcia Alba, Nicolás Chávez, Fabricio Montes y quien les habla, Eduardo Chirino. Julio Ramón Ribeiro, 1929 a 1994. Es uno de los cuentistas más reconocidos de la literatura peruana. En 1994 ganó el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Nació en Lima el 31 de agosto de 1929. Fue hijo de Juan Ramón Ribeiro Boneto y Mercedes Zúñiga Rabines. Entre 1946 y 1952 estudió Letras y Derecho en la Universidad Católica del Perú. En 1952 ganó una beca para estudiar periodismo en España. Al año siguiente se mudó a París, donde escribió Los gallinazos sin plumas. Viajó por Alemania y Bélgica hasta que en 1958 regresó a Lima. En 1960 ganó el Premio Nacional de Novela. En 1961 volvió a París y se dedicó al periodismo trabajando para la agencia France Press. En 1983 ganó el Premio Nacional de Literatura y en 1993 ganó el Premio Nacional de Cultura. En 1993 se afiancó en Lima y falleció en esa ciudad por un cáncer al estómago el 4 de diciembre de 1994. Sus obras de cuento más reconocidas son Los gallinazos sin plumas, 1955, Las botellas y sus hombres, 1964, Silvio en el Rosadel, 1977 y Solo para fumadores, 1987. La obra Los gallinazos sin plumas, cuyo autor es Julio Ramón Ribeiro, el cual fue uno de los mejores cuentistas de la llamada Generación 50 y del siglo XX, perteneciente a la época colonial. Originalmente fue publicado en el año 1975 por la editorial Círculo de Novelistas Peruanos y actualmente fue republicada con la editorial PUC en el 2002. Es un cuento narrativo cuya estructura está compuesta por la introducción, el nudo y el desenlace. Este cuento se da en una casa ubicada en una arrabal de Lima y cerca al mar, cuyo dueño es Don Santo. En la casa también hay un chiquero donde vive un cerdo llamado Pascual, y también los hermanos Efraín y Enrique, quienes viven bajo la tutela de su abuelo, Don Santos, quien es un ser áspero, despótico y lisiado, que andaba con una pata de palo.
Este cuento se desarrolla alrededor del tema del maltrato y la explotación infantil, ya que a lo largo de la obra podemos ver los diferentes conflictos de violencia que viven los hermanos Efraín y Enrique de su abusivo abuelo Don Santos. Como personajes principales tenemos a Efraín y Enrique. Son dos hermanos que viven en un corralón en un barrio de extrema pobreza. Estos niños simbolizan a los gallinazos sin plumas, esas aves rapaces que van en busca de alimentos entre los muladares. Y por otro lado tenemos a Don Santos, un hombre ya de una edad muy avanzada, con una pata de palo que está corroído por la ambición, que en este caso sería el abuelo de Efraín y Enrique. Este señor simboliza el capitalismo. Sí, ese sistema que ha explotado vilmente a los pobres obreros. Como personajes secundarios tenemos a Pascual, un cerdo hambriento, que representa a la sociedad del consumo del capitalismo en descomposición. Y tenemos a Pedro, un perro chusco que Efraín encontró en el basural, que representa a los sueños de muchos de los obreros. Argumento. Efraín y Enrique eran dos niños pobres que vivían con su abuelo Don Santos. El viejo tenía un cerdo llamado Pascual, al que quería engordar lo más que se pueda para venderlo a un buen precio. Por eso obligaba a sus nietos a ir por los basurales a traer latas llenas de desperdicios comestibles para el chancho. Así trabajaban los niños hasta que Efraín regresó con un pie sangrando por haber pisado un vidrio roto. La herida se infectó y pronto cayó en cama con el pie muy hinchado. Entonces Don Santos obligó a Enrique a trabajar el doble. Enrique, que debía llenar el doble de latas de comida para el puerco, un día encontró un perrito y lo llevó a casa para que haga compañía a Efraín. El perrito fue bautizado como Pedro y alegró los dolorosos días de los niños. Enrique cayó enfermo de tos y fiebre, pero el viejo Dos Santos lo obligó a seguir trabajando. Un día el niño volvió y vio que su abuela había matado al perrito y lo había dado de comida al cerdo. Enrique le reclamó al viejo y este lo abofeteó y lo mandó al suelo. El muchacho, enfadado y con una inmensa tristeza, agarró un palo y le golpeó en la cara. El viejo resbaló y se convirtió en alimento para su propio chancho, siendo ese el momento en el que los niños huyeron de la casa a por una vida mejor. ¿Qué es? Es un cuento escrito por el autor Julio Ramón Ribeiro, publicado en 1973. Julio Ramón Ribeiro Zúñiga nació en Barranco en 1929. Desde temprana edad mostró su apego a la literatura, pero su familia consideraba el oficio de escritor como inmigrante. Para tranquilizarla, estudió Derecho. Viajó a Europa, se estableció en París y trabajó como periodista. Viajó luego a España, Alemania y Francia. En 1961 trabajó en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, pero luego retornó a París. En 1974 se le detectó cáncer, enfermedad ocasionada por su adicción al cigarro. Al iniciarse la década de los 90, regresó al Perú, viviendo sus últimos años rodeado del afecto de los lectores que lo reconocían en la calle. Murió el 4 de diciembre de 1994, días después de obtener el premio Juan Rulfo. Género literario. Presenta un género de tipo cuento. Forma de composición, simple y directa. Tipo de narrador, primera persona. Tema central, la fe o esperanza, debido a que Leandro, el protagonista principal, más que los otros personajes, era quien mantenía las esperanzas en lo que creía. Durante el transcurso de la obra, se puede notar que ante diferentes situaciones problemáticas con Leandro, mantenía su posición y no la cambiaba.
Resumen de la obra parte 1. Leandro, un hombre modesto acompañado de sus 2 hijos, busca a Liguerilla, que considera un reflejo de su propia familia que emigra a causa de los continuos desalojos sufridos en la ciudad por culpa de escribanos y policías. La familia encuentra una de estas plantas saliendo de la ciudad, en el fondo de un barranco junto a la playa. Leandro decide construir ahí su casa con la ayuda de sus hijos, Toribio y Pepe. Así consigue su cometido. No fue tarea fácil levantar una vivienda en un lugar donde el agua se filtra por todas partes y cuya superficie se va derrumbando cada cierto tiempo, pero lo consiguen a costa de un arduo trabajo. Luego, un día llega Samuel, un hombre extraño que hacendoso que afaena para ellos a cambio de una simple troncha de pescado. Samuel levanta su finca en un terraplén próximo, convirtiéndose así en vecino de la familia. Parte 2. La etapa de bonanza y tranquilidad familiar se rompe una vez más cuando Pepe, obstinado a conseguir algún dinero mediante los bañistas, se ahoga en el mar. La búsqueda del cuerpo de Pepe es desesperada, pero lamentablemente es en vano. Horas más tarde, aparece por fin el cuerpo de Pepe a la orilla de una playa próxima, tras haber sido empujada por la corriente marina. Tras la muerte de su hijo, Leandro se hunde la nostalgia y la soledad, aunque en medio de su abstracción percibe la llegada de gente nueva al terraplén, que pronto se convierten en sus vecinos. Aunque su hijo Toribio, con quien ha discutido porque no quiere trabajar, lo abandona y se va a la ciudad. Pero el hijo pródigo pronto vuelve, ya que anda en amores con Delia, la hija de un sastre vecino. Parte 3. El drama vuelve a hacerse presente cuando una cuadrilla de obreros y policías empiezan a desalojar a todos los vecinos del lugar. Leandro se resiste al desalojo. Sin embargo, a Samuel no lo desalojan, pero se lo llevan en un patrullero policial acusado de haber matado a una mujer. Leandro discute con los obreros armados de barretas que vienen a destruir su casa, pero lo piensa mejor y finalmente decide marcharse. No quería ver lo que iba a pasar con esa finca que era el fruto del esfuerzo de varios años de trabajo, llevándose todo lo que puede llevar. Seguido por sus perros, se van dando por la playa, en nueva búsqueda de un cobijo. Su hijo Toribio y Delia, ya embarazada, le dan el alcance, y los 3 caminan por la playa, hasta que encuentran una nueva higuerilla, que para ellos sirve como un referente puntual para levantar junto a ella su nueva morada.